primera vez que utilizo este programa para grabar, porque me gustaría subirlo a YouTube, así lo puedes ver, no solo tú, sino los demás ahí en el chat, ¿verdad? Entonces, como tú dijiste que uno de tus libros favoritos, si no es que el favorito con que empezó todo, fue este, ¿verdad? Entonces, decidí que vamos a hacer las explicaciones utilizando esto, ¿verdad? Esto nos va a ayudar un montón. Entonces, para empezar, quiero que penses en el libro, El Principito. Recordate de todas las cosas que están ahí. ¿Y cuál es el chiste del Principito, verdad? El Principito viaja para comprender el mundo que le rodea y sobre todo para comprender el amor y la amistad. De la misma manera, la psicología clínica ha realizado un viaje largo y fascinante a lo largo de la historia para comprender el comportamiento humano y la salud mental. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer igual que él, que vamos a pasar de diferentes planetas, entre comillas, ¿verdad? Que van a representar épocas, y cada uno con su propia forma de ver la enfermedad del alma, ¿verdad? Entonces este viaje lo vamos a hacer tú y yo, que veremos cómo pasamos de pensar que los problemas mentales eran un castigo divino a entenderlos como un desafío científico, donde el objetivo final, como decía el Principito, es, y tú lo sabes mejor que cualquier otro del grupo, de hecho, ver con el corazón y comprender al otro en su totalidad. Entonces empezamos. ¿Qué es la psicología clínica? De acuerdo a la APA, que es la American Psychological Association, la psicología clínica básicamente pensar que es el cordero. No sé si te recordás que el Principito en algún momento le pide que dibujen un corderito, que no sea demasiado grande para su planeta. Entonces la psicología clínica es como ese cordero, pero para nuestra mente no se trata solo de curar locos, entre comillas, sino de cuidar y comprender algo frágil y valioso, nuestra salud mental. La APA dice que es la ciencia, la teoría y la práctica para comprender, predecir y aliviar el malestar. Es decir, que no solo trabajamos con quien está en crisis, sino que también con quien quiere crecer, mejorar su calidad de vida o construir un volcán bien limpio. El psicólogo clínico es como el zorrito. Ayuda a crear vínculos y dar sentido a la vida. ¿Qué objetivos tenemos por lo general en esto? Número 1, comprender el comportamiento humano. 2, evaluar el funcionamiento psicológico. 3, diagnosticar trastornos mentales. 4, diseñar tratamientos psicológicos. 5, promover la salud mental. 6, prevenir enfermedades psicológicas. Y por último, favorecer el bien emocional. Entonces empezamos a ver con los orígenes, ¿verdad? Más o menos como la historia. Entonces, imagínate el primer planeta que visita el Principito. ¿Te recordás del planeta del rey? Ok. Que él cree que todo obedece su mandato. En la prehistoria se pensaba más o menos así, que la enfermedad mental era un mandato de los espíritus malignos o un castigo divino. Si te portas mal, los dioses te castigan con la locura. Entonces, ¿qué tenemos por ejemplo ahí? ¿Verdad? Tenemos los famosos rituales mágicos, tenemos ceremonias, hechicería. Trepanación es perforación del cráneo para expulsar los malos espíritus. Que no se lo recomiendo a nadie, no lo prueben en la casa. Más adelante empezamos así con las antiguas civilizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenías en Egipto, Babilonia, India, China. También el pueblo hebreo comenzaron a desarrollar conocimientos médicos y mucho más organizados. Ellos empezaron a utilizar plantas medicinales, empezaron con las primeras cirugías, las normas de higiene y la observación sistemática de enfermedades. Más adelante llegamos a Grecia, ¿verdad? Que es un lugar bastante importante. Eso pensar que es como llegar al planeta del geógrafo. Él escribe libros, pero no explora. Entonces Hipócrates, que está mencionado acá, él es el primer geógrafo de la mente, pero él sí exploró. Pero es la mejor analogía que tenemos ahí. ¿Ok? Él fue el que dijo que, por ejemplo, que no es cosa de los dioses, sino que es cosa de la naturaleza. Y él hablaba de los 4 humores. Por ejemplo, no sé si has escuchado de las 4 personalidades iniciales, que es colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Pues, si te darás cuenta, los 4 humores, como está aquí en la pantalla más o menos donde tengo el mouse, trata de eso. El sanguíneo tiene que ver con la sangre, el flemático tiene que ver con la flema, la bilis amarilla y bilis negra, honestamente no sé cuál es cuál, y en el estudio no está, pero solo para que sepas cuáles son. Uno es el colérico y el otro es el melancólico. Entonces, teniendo eso, él fue el que primero intentó describir un mapa de nuestra biología. Hoy sabemos que estaba equivocado,
Pero quiera que no, fue el primer paso para dejar la superstición atrás y empezar a observar. De ahí nos vamos a la Edad Media. En ese entonces se consideraba que el malestar mental era visto como una posesión demoníaca o castigo divino, ¿verdad? No sé si te recordás al farolero, que su planeta daba vueltas tan rápido que él tenía que encender y apagar el farol cada minuto. Era una rutina vacía y sin sentido. Más o menos así se consideraba la Edad Media. Y aunque ahí habla mucho, ¿verdad? La profesora de que, digamos, que la iglesia, los demonios, la brujería, tienen parte razón y en parte no, porque también tenemos que recordar que en esa época también surgieron lo que son las universidades, surgieron los que son los hospitales, etcétera, ¿verdad? O sea, no solo fue así como que solo lo malo, ¿verdad? Y como yo no sé si te recuerdas que yo le había dicho en la clase de que, o sea, cuando cayó el Imperio Romano y todavía quedaba el Imperio Bizantino, pero en la parte occidental, ¿verdad? Que pensaba España, Francia y Alemania, todos esos lados así, eran los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes que estaban exclaustrados ahí en las montañas, ahí separados. Ellos eran los únicos que podían guardar todo ese conocimiento. Y el famoso renacimiento, que es como que le dicen, ah, sí, esa es la mejor, esa es la cosa más cool y todo, que viene más adelante. Eso básicamente se dio porque las personas que estaban dentro del Imperio Bizantino se esparcieron a toda Europa del Occidente. O sea, no era algo de la religión, porque estas personas de por sí eran religiosas. Eso era su punto. O sea, la ciencia, el método científico salió de la iglesia, como te digo, las universidades y todo eso, ¿verdad? Solo quiero hacer ese aclaramiento, es entre tú y yo, pero a la hora de responder el examen pongamos lo que la doña quiera escuchar, ¿verdad? Entonces, según lo que ella dice, más o menos volvimos a la oscuridad. Las personas con trastornos eran perseguidas. No se buscaban entender, sino solo apagar el farol. Para que el problema desapareciera, pero seguirá ahí, ¿verdad? Y aquí viene como que una de las partes favoritas es el siglo XVIII. ¿Qué pasa ahí? Cuando llega el zorrito. Que él es el que le enseña al Principito que el respeto y la paciencia son clave. Él tiene una frase que me gusta mucho, ¿verdad? Y me imagino que a vos también. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. No sé si te recuerdas de esa frase. Ok. Va. Aquí si te das cuenta, la primera persona que tengo aquí es Philip Pinel. Él liberó a los enfermos mentales de sus cadenas promoviendo trato humano. ¿A qué se refería? Él es el zorrito. Él llegó y empezó a hacer lo que fue el tratamiento moral. Porque antes a los locos básicamente se los consideraba como que la escoria de la humanidad, ¿verdad? O sea, como que se les trataba muy mal, se les encerraba. O sea, aunque todavía se les mantenía encerrado por cuestiones de seguridad de ajenos y otros, ya no se hacía tan pelado, así como que básicamente así horrible, ¿verdad? Entonces, si encerramos a alguien no lo entendemos, pero si lo observamos y lo respetamos, empezamos a ver su humanidad. Este es el verdadero inicio de la psiquiatría moderna. Y aquí empezamos a ver otras personas aquí, ¿verdad? Que digamos que le siguieron los pasos, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que el zorrito es Philip Pinel. Él es el zorrito. De ahí tenemos, por ejemplo, a William Tuck, que en Inglaterra él creó, como dice aquí, los retiros humanitarios, donde la gente vivía con dignidad y cuidado. Dorothea Dix también, ella lo hizo, pero en Estados Unidos, donde ella mejoró las condiciones de los hospitales psiquiátricos. Y ahí es donde vamos a entrar entonces a lo que ya es meter a la psicología, donde cuando antes era una especie de pseudociencia, a utilizar el método científico. Y el primero que lo hizo, necesitábamos, ¿sabes cómo? Como el astrónomo. William Wundt. William Wundt es el astrónomo. ¿Por qué? Él miró el cielo, ¿verdad? En este caso la psicología, y dijo, necesitamos medir eso. Y él fue el que llevó, ¿verdad? Porque si te das cuenta 20 años después, ahí es donde está lo que nosotros consideraríamos nuestro principito. Leitner Whitmer. Leitner Whitmer es nuestro principito, porque él no se conformó con estudiar en un laboratorio, ¿verdad? Como estaba haciendo Boom, sino que quiso ayudar a los niños que tenían problemas en la escuela y él fundó la primera clínica. Él es el padre del Principito aquí, este personaje aquí. Habiéndose subido en los hombros de todos los demás de los que hemos hablado, él es el padre de la psicología clínica. De hecho, si no estoy mal, hasta lo acuñó. Correcto, sí lo acuñó. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Como el Principito que viaja planeta a planeta buscando respuestas, estos pioneros, o sea, ya pasamos por los demás, ya pasamos por el farolero, ya pasamos por el rey, ya pasamos por el
Pucha, ahorita se me olvidó cuál era el astrónomo. Ya tenemos al zorrito, ¿verdad? Que es el que nos acompaña y nos empuja a tener mayores conocimientos, y sale esta persona, ¿verdad? Tenemos otras personas ahí que hay que mencionarlos, quiera que no. Por ejemplo, Freud, él es el que desarrolló el psicoanálisis. Y Emil Kraepelin, él es pensar que este es como el hombre de negocios. Freud es como el bebedor, porque él bebe para olvidar. ¿Qué bebe? Freud nos dijo que hay un mundo oculto, el inconsciente, lleno de conflictos. Para entender la mente hay que explorar sus partes más recónditas, como se explora un volcán apagado del fondo del mar. Mientras que Kraepelin, a veces, que espero que así se diga, pensar que es como el hombre de negocios. Él lo quiere contar todo, porque él es el que empezó a utilizar todo lo que nosotros conocemos hoy como los sistemas de diagnósticos modernos. Pensar como estadística, la mata y todo eso, ¿verdad? Gracias a él hoy tenemos manuales como el DSM. O sea, literalmente el DSM lo tenemos por alguien como él. Y son necesarios, pero no lo son todo. No debemos olvidar de que la rosa que hay detrás del diagnóstico, ¿verdad? No vamos a dejar eso afuera. Entonces empezaron a desarrollar lo que son las pruebas psicológicas. Entonces, hoy el psicólogo clínico es un poco como el zorro y un poco como el principito. Su función no es juzgar, sino, digámosle que es como domesticar el malestar, establecer un vínculo de confianza para que las personas puedan florecer. Entonces, como qué funciones tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos como función la evaluación psicológica, que es donde recopilamos la información mediante entrevistas, observación y pruebas psicológicas. Lo que estábamos hablando antier, ¿verdad? En la clase. Tenemos el diagnóstico, que es cuando ya identificamos el problema psicológico utilizando los criterios científicos. Tenemos que pasarnos a la intervención, porque ahí es donde diseñamos los programas para disminuir los factores de riesgo, ¿verdad? Aquí pueden ser farmacológicos, pueden ser de tratamiento mental, de cambio de actitudes, etcétera, ¿verdad? Seguimos con la investigación, porque siempre nos vamos a andar topando con cosas que tal vez no se nos ocurría. Entonces, que podemos producir conocimiento científico, porque nos vamos a encontrar de repente con una cosa de que, puchicas, aquí estas cosas tal vez están un poco cerradas, que era lo que decíamos ahorita, ¿verdad? De que aunque sí es bueno tener las cosas como el DSM, no es todo, ¿verdad? Siempre hay cosas que pueden haber más ahí. Tenemos la prevención, porque, por ejemplo, hay gente que nos puede tocar, o nosotros nos podemos encontrar con gente que puede tener la suerte de que, puchicas, ya va más o menos por este camino, entonces, ok, vamos a hacer esto para que no entre en eso. Y por último, la promoción de la salud mental, que es fomentar el bienestar de individuos en comunidades. Y tiene que ver con todo lo demás, ¿verdad? Porque no solo es prevenir y, el dado caso que pase, mirar qué hacemos. Entonces, es en general que promovemos la salud mental. Entonces, la evaluación psicológica hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que digamos, lo que te mencionaba el SM5, que nos puede servir un montón, pero que no es un test. No es un test, o sea, pensá como te recordás de lo que todo el mundo creía que era un sombrero. Ujú. Eso es una manera como verlo el test, pero hay otras maneras de verlos. El Principito lo miraba como una boa se había tragado un elefante, no me preguntas cómo, pero esa es la historia que está ahí. Y aquí es la parte donde te digo yo creo que tú, específicamente tú, tenés una gran fuerza y gran potencial, aunque este no haya sido tu carrera inicial, lo que querías hacer. Aquí es cómo puedes ver con el corazón. El diagnóstico es un mapa, no es un territorio. La intervención es el camino que recorremos juntos para encontrar el pozo del agua, que es lo que hablaba ahí del bienestar, ¿verdad? Y entonces, ¿en dónde podemos estar? Acá estás, mira, acá estás tú. Centros de salud y escuelas. O en su defecto acá, universidades y empresas. Hospitales y clínicas. Podemos tener consulta privada. Instituciones ONG y cárcel, ¿verdad? Que si quieres como que irte a esos rumbos. Pero lo que estás viendo ahorita va con quien tú querés ser y quien tú sos. Entonces, el planeta del psicólogo, aquí donde está sentado, ¿verdad? El Principito, está donde hay una persona que sufre o donde quiere crecer. Y donde eso esté, ahí vas a estar tú. Ahí es donde vos, ya que estábamos hablando de los ámbitos del trabajo. Tú pensás en un planeta donde la gente sufra y ahí vas a tener que estar. Si está en un hospital, es en un hospital. Si está en un colegio, está en un colegio. Si es privadamente que llega a ti,
Ahí está, si están en universidades, otras instituciones o lo que sea. Todo lo importante, ¿verdad? Vuelvo a decir, lo esencial es invisible a los ojos. Eso es lo que nos decía ahí. Eso es lo que le decía el zorrito. Es por eso que es un super personaje, me encanta. Y tú sabes que yo quiero uno blanquito, ¿verdad? La psicología clínica, después de su largo viaje, ¿verdad? Que como vimos, ya pasamos por todos, ¿verdad? Desde el rey que solo daba órdenes porque sí, hasta el negocios que digamos que apuntaba a todos de una manera muy exacta. Y juntamos todo eso y tenemos lo que tenemos hoy. Entonces, después de su largo viaje, se entiende que un diagnóstico, algo visible, es importante, pero lo esencial es la persona que sufre, su historia, su dignidad, su rosa interior, y eso lo vamos a ver después. Como decíamos, teníamos, aquí te voy a resumir más o menos cómo era la cosa. En la antigüedad teníamos explicaciones mágicas. Grecia, Hipócrates, que eran las 4 causas naturales, ¿verdad? De la flema, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra. La Edad Media, donde teníamos la mezcla entre explicaciones religiosas a la destrucción de todas las instituciones, como también la conserva de los conocimientos antiguos de Roma. Después tenemos el Renacimiento, que es cuando aquellos que eran los que todavía se mantuvieron con Roma, ¿verdad? Con el Imperio Bizantino, los griegos más que todo, bueno, no invadieron, pues, pero fueron, o sea, llegaron a toda Europa y lo expandieron. Tenemos el siglo XVIII, Philip Pinel, que te había mencionado, ¿verdad? Que él es el zorrito, que él es el que empieza a humanizar el tratamiento, ¿verdad? El que empieza a abrirnos los ojos a eso, que es lo esencial, que es invisible a los ojos. Después tenemos a William Wundt, que era el astrónomo, que funda el primer laboratorio. Después tenemos Leitner Whitmer, que es el principito, que es el que crea la primera clínica psicológica. Llegamos ahí a lo que son las pruebas psicométricas, a la publicación de SM, ¿verdad? Que es donde entrábamos así de lo que te decíamos del del negociante. Y hoy en día, sí, tenemos la psicología clínica basada en evidencia científica, pero siempre podemos tener ese toque, ¿verdad? Ese es nuestro toque del corazón, como vuelvo a decir, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, como te decía, ahí vemos todo, ¿verdad? Ya con eso hemos viajado desde la magia del castigo a la observación, la oscuridad, la revolución, la cientificidad, la fundación, el psicoanálisis de Freud. Hemos llegado hasta hoy, donde la evidencia y el respeto por la persona son lo base. Para terminar, esto te lo voy a dejar a ti, ¿verdad? Como te digo, cuando vuelvas a ver esto en algún momento, estaría bien, ¿verdad? Una pregunta para que reflexiones. ¿Qué pasa si el principito llegara hoy a tu consultorio? Pensá que así somos todos. O sea, antes de repente mirábamos las cosas de una manera muy fría solo porque eran. O sea, ya que a ti te gustan los ositos cariñositos, me imagino que la primera vez que mirabas una caricatura o una película, solo, bueno, las cosas pasan porque sí. Pero eventualmente empezás a notar, a ver las cosas de otro punto de vista. Tuviste en algún momento un tu zorrito en tu vida. Un tu Jeff. que te ayudó a ver las cosas de otra forma. Y entonces eso es la cosa. ¿Qué pasaría cómo lo trataríamos? ¿Lo encadenaríamos como era antes? ¿Le haríamos un test de inteligencia o ya? ¿O escucharíamos su historia? Porque ese es el chiste, es una historia de crecimiento. La misma historia que tiene el principito lo van a tener las personas. Y entonces le preguntaríamos, ¿qué es su rosa? ¿Y qué tal si nosotros nos volvemos también ese zorrito y lo ayudamos a encontrar el sentido de su viaje? Ese es el verdadero desafío y la historia de la psicología clínica. Ese es el camino que vamos a tener con todos. No debemos olvidar que, como dice el libro, fuiste tú quien me domesticó, le dijo el zorrito a él. La relación terapéutica, el vínculo humano es la herramienta más poderosa que tenemos. ¿Tendrás alguna pregunta o algo así? No, pues, Ok. Gracias por tu atención y participación. Lo esencial es invisible a los ojos. Y con esto terminamos la primera presentación. Vamos a ver.